Gracias, presidenta. Señorías, consejeros, buenos días a todos y a todos. Yo, como una imagen vale más que 1000 palabras, pues yo ruego a sus señorías que para mí ha supuesto una haga la pantalla y ha prestado a presentar este cúmulo de despropósitos. O directamente tener la desfachatez de poner en boca de la IREF titulares que no son ciertos. La IREF no ha afirmado que estos presupuestos son prudentes, lo que ha dicho que lo son respecto a los ingresos, pero respecto a los gastos ha advertido expresamente de la imprudencia de estos presupuestos. Usted dice que se incrementan en un 3%, la realidad es que los está incrementando en un 6%. ¿Y cómo lo hacen? Pues fácil, falseando el cálculo de la regla de gasto. Son unos presupuestos trucados, porque la previsión de ingresos vienen a incumplir un elemento esencial, y es la regla de gasto del 3% recomendada por la IREF. Es la propia IREF la que les dice que en sus determinaciones esa regla de gasto se va a incrementar en un 6%. Unos presupuestos imprudentes y temerarios que desatendieron las sensatas y razonadas recomendaciones de la IREF, aprobando un aumento del gasto no financiero, falseando el gasto computable del año 23, completamente inflada e irrealizable. Se nos dijo que este presupuesto era irreal, que era irresponsable, que era ficticio. Yo me acuerdo la famosa frase de que la trampa de los presupuestos estaba en que habíamos incluido una ejecución de gastos muy superior para rehuir al cumplimiento de la regla del gasto. Bueno, señorías, como supongo que el texto de las dos últimas imágenes, pues difícil de ahí es leerlo, simplemente les comento que corresponden a las dos últimas páginas del informe sobre los presupuestos iniciales del 24 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la IREF, y que lo que dice, o sea, emitido, perdón, o publicado el pasado 11 de abril, y lo que hablan en este informe es que Canarias, en la regla de gasto, Canarias la incumpliría, o sea, estaría por encima del 8%, llegando al 8,5%, superando, por supuesto, el límite del 2,6% vigente para este año 24, que ese elevado crecimiento del gasto computable en 2024 implica un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo y que exigirá para los años futuros la formalización o la formulación de un plan económico financiero que permita en el año en curso y en los dos siguientes el cumplimiento de las reglas de gasto. Y yo la pregunta que le hago, consejera, es ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno para evitar ese deterioro estructural de las cuentas canarias al que hace referencia el informe de la IREF? Y cuando le pregunto exclusivamente por la regla de gasto. Pues usted sacó un comunicado el domingo donde hablaba del déficit, de la deuda, donde estábamos bien, pero sobre la regla de gasto no habló. Vamos, sí habló, sí dijo que la iban a cumplir todas las comunidades, incumplir todas las comunidades autónomas, pero yo vuelvo y le digo, la regla de gasto según la IREF se incumple, y qué va a hacer para evitar ese deterioro estructural de las finanzas o de las cuentas canarias. Gracias, señora diputada. Turno para la consejera. En primer lugar, señora diputada, muchas gracias por el vídeo que ha mostrado, porque afortunadamente, y quiero no hacerlo, no he caído en ningún adjetivo descalificativo para ningún grupo parlamentario. Sí he recibido esas descalificaciones que creo totalmente inmerecidas e impropias de un diálogo constructivo que es el que debemos de tener aquí. Dice usted que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dicho que Canarias incumple la regla del gasto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo que ha dicho en su recomendación, leo textualmente, que Canarias tiene que vigilar la ejecución de sus presupuestos, adoptando las medidas que estime pertinentes para corregir el crecimiento del gasto computable a efecto de la regla del gasto y evitar así el deterioro estructural de las cuentas a medio y largo plazo. Esta recomendación es aceptada plenamente por el Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer ningún deterioro estructural de las cuentas públicas. Nosotros respetamos el equilibrio estructural. Luego, daño estructural no vamos a considerar en ningún caso. Además, lo que dice la IREF es que, de acuerdo con sus previsiones, a las cuales respeto mucho,
hay riesgo de incumplir. No es que se haya incumplido por parte del Gobierno de Canarias, es que hay riesgo de incumplimiento. Como también se lo dice, usted que yo lo dije en rueda de prensa, no tenía más remedio que decirlo porque así lo ha establecido la IREF, que es que precisamente ese riesgo de incumplimiento lo contempla en la Administración Central, en el Gobierno de España, en todas las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que ha examinado, también en el Ayuntamiento de Las Palmas y en el Cabildo de Tenerife. Y luego, la primera conclusión, algo pasa en las cuentas públicas de España en su conjunto cuando todo el mundo incumple, del primero hasta el último. Parece que la vuelta a las reglas fiscales nos ha puesto los pies en el suelo y se ve con claridad cuál es la situación de las cuentas públicas en España. Además, hay algo mucho más grave. Además de la recomendación que le hace al Gobierno de España y a las demás comunidades en torno a ese riesgo, a esa previsión de riesgo de incumplimiento, no a un incumplimiento, creo que también hay que considerar que hace otra cosa más grave, es decir, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que España, como reino en su conjunto, se va a estabilizar en un déficit superior al 3% y en una deuda por encima del 100%. Sabemos que el Pacto de Estabilidad Europeo exige el cumplimiento por debajo del 3% en déficit y por debajo del 60% en deuda. Esto sí nos preocupa muchísimo porque eso sí supone un daño estructural a las cuentas públicas de España. Gracias, señora consejera. Señora González. A ver, consejera, efectivamente habla de un riesgo de situarse por encima del 8%, pero ya sabe, y además se lo dijeron en octubre, la propia IREF en julio dijo que el crecimiento medio del PIB a nivel estatal era del 3%, que después Europa corrigió al 2,6%. Le dijo en octubre, antes de hacer, en lo que estaban elaborando los presupuestos, que usted estaba no utilizando ese 3%, sino que estaba incrementándolo en un 6%. Y ahora ya le dice, no es un 6%, es un superior al 8% y a llegar hasta el 8,5%, y a donde más dice un elevado crecimiento del gasto computable del 2024 implica un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo. Y además, insisto, le dice al final de la recomendación que vigile la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estime pertinentes para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar ese deterioro estructural en sus cuentas a medio y largo plazo. Esto es Canarias, no es el resto de las comunidades autónomas. Y como además bien sabe, los informes de la IREF son preceptivos, son vinculantes y además están hechos con la documentación, con los datos que usted le ha mandado, que el Canarias en este caso le ha mandado después de los presupuestos. Y es más, es que usted en el plan que el lunes aprobó, creo que fue el lunes el Consejo de Gobierno, a medio y largo plazo, 25 a 27, ya refleja en este presupuesto actual el que en el 2024, de esos famosos incrementos de 1.120,5 millones de euros, pues ya usted aquí reduce 237, cuando habla de 11.301 millón para inicial del gasto 24 y la previsión final es de 11.064 millones. Y aquí está rebajando 237. A mí lo que sí me gustaría pedirle además es que me diga, de esos 236 que habrá ahí, ¿dónde los va a limar? ¿En qué política? ¿En qué consejería? ¿En qué dirección general? ¿Y en qué programa? Y además... Concluya, señora diputada, que soy generosa porque... Ay, perdón, pensé que había terminado. El orden del día es lo suficientemente corto, pero concluya, concluya ya. Simplemente decirle que los 283 restantes, porque son 530 millones, lo que significa ese 8,5%, ¿dónde y cuándo los va a rebajar? Gracias. Gracias, señora diputada. Por supuesto, señora consejera, usted tendrá el mismo tiempo si se excede. Tiene la palabra. Vamos a ver, en primer lugar, una precisión técnica. Europa no corrige la previsión del crecimiento potencial del Producto Interior Bruto en España. Lo corrige el propio Gobierno de España, que en lugar de hacerlo en tiempo y forma, y entonces hubiéramos tenido que usar la previsión de la IREF del 3%, luego el Gobierno de España, fuera de plazo, lo fija en el 2,6%. Creo que es una previsión muy cicatera,
porque todos sabemos cuál es la inflación. ¿Usted cree que es posible hacer un presupuesto simplemente con los compromisos que el Gobierno de España está incluyendo, que nos comprometen a todos, como la subida salarial que garantiza, por manifestaciones, aunque no está garantizado, pero la ministra lo ha dicho, de subida del 10% del gasto personal? ¿Usted cree que alguna comunidad autónoma va a poder cumplir simplemente con un 2,6 por debajo del deflactor? Nosotros hemos propuesto una modificación de la orden de cómo se calcula en España por el Ministerio de Economía esa cifra. En esa se establece que se tiene que elegir la menor entre el 2% o el deflactor. Nosotros decimos que en un condicionamiento donde tenemos una inflación tan alta, que se ponga el verdadero deflactor, con lo cual ya subiría un poco las posibilidades de las comunidades autónomas que nos están asfixiando, y por eso el incumplimiento generalizado en todas partes, por un lado. Y luego, le vuelvo a repetir, usted me acaba de leer la recomendación que nos hace la IREF, que es textual. Las interpretaciones que usted pueda hacer las respeto muchísimo, pero no son textuales. La recomendación que nos hace es que hagamos corrección para evitar el deterioro estructural, el deterioro, no para evitar cualquier otra cuestión, el deterioro estructural. Está garantizado el equilibrio estructural de las cuentas públicas en Canarias, está garantizado. Es más, nosotros cuando proponemos un cambio o una flexibilización o una adaptación a las necesidades de Canarias de las reglas del gasto, lo hacemos siempre con el compromiso constitucional, que es el equilibrio estructural y la deuda pública. Y además, señora diputada, le digo a usted una cosa, Canarias siempre, incluso el año 22, en que cerraron las cuentas públicas con un déficit en términos de capacidad y necesidad de financiación del menos 1,2, incluso en el 22 se respetó el equilibrio estructural, y el equilibrio estructural se está respetando en España, en Canarias, desde 2012. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo vamos a incurrir en desequilibrio estructural o daño estructural a las cuentas públicas si lo primero que nosotros estamos defendiendo es que cuando se cumpla con los compromisos de equilibrio estructural y la deuda esté por debajo del 13% exigido, no nos obliguen a que los ingresos que nos corresponden a Canarias los dejemos ahí quietitos o los utilicemos para compensar el exceso de déficit que va a tener el Gobierno de España? Es lo único que pedimos, pero el equilibrio estructural garantizado. ¿Cuándo sabremos que la ejecución está? Bueno, pues cuando el Gobierno de España, que es el encargado de determinarlo, apruebe antes del 15 de abril de 2025. Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río. Veremos qué dice el Gobierno de España.